Vamos a ver ahora una matriz diagonal. Si yo tengo una matriz A, esta matriz A tiene que cumplir la condición de una matriz cuadrada. Y los elementos de esta matriz A y J van a ser igual a 0 cuando I es diferente de J. Veamos de forma genérica. Tengo una matriz A con sus elementos, ¿bien?, donde estamos indicando la posición de estos elementos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta posición A1, 1, entonces, para que cumpla la condición que su elemento sea 0, tiene que ser que los I son diferentes de J. Pero aquí tengo 1, ¿es diferente de 1? No. Entonces vamos a tener un valor numérico. En este caso tengo la posición A1, 2. 1 es diferente de 2, sí, entonces tiene que ser 0. Y así se va analizando y se coloca ceros en las posiciones de I diferente de J. Entonces, véanse que aquí tenemos que nuestra diagonal principal va a presentar valores numéricos diferentes de 0 y los demás elementos van a ser igual a 0. Veamos una matriz escalar. Una matriz escalar tiene que cumplir la condición de una matriz diagonal, pero esta matriz escalar, la condición es que su diagonal principal, sus elementos de la diagonal principal, tienen que ser un valor numérico, sí o sí una constante, y esta constante lo estamos llamando K. Genéricamente vamos a escribir de la siguiente forma. Tengo mi matriz A, entonces esta diagonal principal va a ser un valor numérico, ¿bien?, una constante. Me representa K, me representa una constante. Y todos los elementos van a ser 0. Vamos a la matriz unidad. Una matriz unidad también es una matriz escalar. ¿Bien? Puede ser una matriz escalar siempre y cuando K es igual a 1. Entonces, si yo tengo una matriz A, esta matriz A tiene que cumplir las condiciones de una matriz cuadrada, donde sus elementos A y J solamente pueden ser el 1 y el 0. Va a ser 1 cuando I es igual a J. Va a ser 0 cuando I es diferente de J. Entonces, veamos, aquí tenemos el ejemplo de una matriz unidad. Entonces, esta diagonal principal, sus elementos siempre van a ser 1 y los elementos, ¿no?, de las diferentes van a ser igual a 0. Veamos una matriz nula. Como su nombre lo indica, entonces sus elementos tienen que ser 0. Se le llama también matriz 0, ¿no? Todos sus elementos A y J tienen que ser igual a 0. Y esta es una matriz, ¿no?, 0, con sus elementos 0, 0, 0. ¿Bien? Bien. Vamos a ver ahora, van a clasificar aquí las siguientes matrices. Nos pide que clasificar las siguientes matrices de acuerdo a las definiciones que ya hemos dado de las matrices. Bien, entonces tenemos la matriz A, tenemos la matriz B y tenemos la matriz C, donde estas matrices van a cumplir los requisitos de definición para poder nombrarlos sus características. Vamos a ver ahora un ejemplo. El ejemplo dice escribir la matriz C. Nos pide que escribamos la matriz C y nos está dando las condiciones de los elementos de la matriz C. Y nos dice que va a ser igual. Todos los elementos de C y J van a ser iguales. I cuadrado más 1 dividido entre J al cuadrado menos 4. Y nos está dando las condiciones para I irse desde 1 hasta 4 y J va a ir desde 1 hasta 3. Entonces tengo que crear una matriz de C de 4 por 3 porque mi I, que son las filas, va a ir desde 1 hasta 4 y mis columnas van a ir desde 1 hasta 3. Entonces mi matriz C tiene que cumplir la condición de ser una matriz de tamaño 4 por 3. Entonces lo primero que voy a hacer es poner la posición. Voy a escribir de forma genérica indicando la posición de los elementos de esta mi matriz C. Una vez que ya tengo la posición, entonces me voy a ir a la condición. Y la condición me dice que son los elementos C y J, ¿no? Esta es la condición. Y vamos a analizar la C 1, 1, ¿no?, la posición 1, 1, que va a ser igual. Para nosotros este de aquí es I y el 1 es J. Entonces tenemos que cumplir las condiciones. Cumplo las condiciones, solamente sustituyo. Una vez que sustituyo, realizo las operaciones y saco mi valor numérico. Bien. Bien.
que va a ser menos 2 tercios. Entonces el elemento C11 va a ser menos 2 tercios. Luego vámonos a los elementos, al elemento C32. El elemento C32 vengo y sustituyo. Entonces tengo 3 al cuadrado, va a ser 9, y 2 al cuadrado va a ser 4. Pero aquí tengo 8 dividido entre 0. Entonces esto va a ser igual a infinito. Entonces la posición C32 es infinito. Luego tengo la posición C43. Nuevamente sustituyo, solamente sustituyo. Y va a ser igual a 4 y J va a ser igual a 3. Sustituyo, realizo las operaciones y saco el valor numérico. Entonces ya tengo el elemento C43. Y lo único que hago es acomodar entonces los elementos para cada uno de ellos y obtener así los elementos de mi matriz C.